Miguel Carrasco vivía en Madrid, en el espléndido apartamento que había construido tras años de esfuerzo en el mundo de los negocios. Su fortuna era considerable y su nombre se pronunciaba con respeto en las élites de la ciudad. Sin embargo, bajo la superficie de éxito y poder, algo le faltaba. Un vacío que solo se llenaba con recuerdos de Elena, su gran amor perdido, quien desapareció misteriosamente 7 años atrás sin dejar rastro. Durante todo este tiempo, Miguel no había dejado de preguntarse qué había pasado, aunque había aprendido a esconder ese dolor tras su fachada imperturbable de hombre de negocios. Un día, mientras paseaba por el barrio donde había vivido con Elena, algo lo detuvo en seco. Allí, en la esquina de una calle concurrida, vio a una mujer que le heló la sangre. Sentada en el suelo, con ropa desgastada y los ojos bajos, estaba Elena, su amada, su imagen destruida por el paso del tiempo. No podía ser, pero lo era. Reconoció su mirada, aunque mucho más apagada que antes. Elena estaba acompañada de 3 niños, 2 de ellos gemelos, y la escena que Miguel vio fue desgarradora. Elena, de cabello enmarañado y rostro marcado por las huellas de una vida dura, levantó la vista lentamente cuando escuchó sus pasos. Sus ojos, primero vacíos, luego se iluminaron por un instante con una mezcla de sorpresa y miedo. No podía ser ella, pensó Miguel. Había imaginado 1000 veces cómo sería el reencuentro con Elena, pero jamás de esta manera, nunca en estas circunstancias tan desgarradoras. Sin dudarlo, Miguel dejó a su escolta atrás y se acercó, llamándola suavemente. «Elena», murmuró, su voz quebrada. Ella levantó la vista, pero, por un momento, pareció no reconocerlo. Luego, una chispa de emoción cruzó su rostro y, antes de que pudiera reaccionar, se levantó rápidamente como si intentara escapar. Miguel la detuvo con un gesto tranquilo, pidiendo con la mirada que no huyera. «No voy a hacerte daño», dijo, extendiendo las manos hacia ella. Los niños, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, observaban con curiosidad, pero también con desconfianza. Elena, visiblemente incómoda, intentó cubrirlos, poniéndolos detrás de ella como si quisiera protegerlos del extraño que acababa de aparecer en sus vidas. «¿Qué te pasó?», insistió Miguel, su tono lleno de sorpresa, dolor y una preocupación que no podía esconder. Elena no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las secó con el dorso de la mano. «No puedo explicártelo ahora, solo déjanos ir», murmuró, su voz apenas audible. Miguel, sin embargo, no iba a dejarla escapar otra vez. Había pasado demasiado tiempo sin respuestas. Sus ojos se fijaron en los niños y algo en ellos lo desconcertó, el parecido era innegable. Los gemelos, especialmente, tenían algo de él en su mirada, algo que no podía ignorar. «No te voy a obligar a nada, Elena, pero déjame ayudarte. No puedes quedarte aquí, no con ellos». Por un momento, los ojos de Elena se suavizaron, como si estuviera considerando sus palabras. Finalmente, suspiró y asintió lentamente. Miguel hizo una señal a su chofer y, en poco tiempo, el auto llegó para llevarlos. Los niños, asombrados por el lujo del vehículo, miraban en silencio mientras Elena mantenía su rostro impasible. El trayecto hacia el apartamento de Miguel fue pesado. Los gemelos, agotados por el día, se quedaron dormidos en el asiento trasero, mientras Elena miraba por la ventana, sin dirigirse a Miguel. Él, por su parte, tenía 1000 preguntas, pero decidió esperar. Sabía que presionarla en ese momento solo empeoraría las cosas. Cuando llegaron, Miguel ofreció algo de comida. Los niños, hambrientos, devoraron lo que les sirvieron, mientras Elena comía lentamente, como si todo lo que sucedía estuviera fuera de su alcance, como si aún no pudiera comprender lo que había sucedido. Miguel, finalmente, rompió el silencio. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, mirando a los gemelos. Elena levantó la mirada y, por un instante, pareció vacilar entre contarle la verdad o seguir callando. «Son mis hijos», respondió, su voz quebrada.
El corazón de Miguel dio un vuelco. La posibilidad de que esos niños fueran suyos había cruzado su mente, pero escucharla confirmar su paternidad fue otro golpe que no esperaba. No pude estar con ellos todo este tiempo, las circunstancias me obligaron a alejarme, agregó Elena, con lágrimas en los ojos. Miguel se sentó frente a Elena, mientras los gemelos dormían plácidamente en las habitaciones de huéspedes. Los recuerdos de los años pasados se arremolinaban en su mente, pero también había un profundo vacío. Quería entenderlo todo, encontrar respuestas. Elena, por su parte, parecía estar luchando con una guerra interna, como si cada palabra que estuviera a punto de decirle fuera una carga difícil de levantar. El ambiente en la casa era extraño. Todo en el departamento era impecable, el lujo palpable en cada rincón, pero el aire estaba cargado de una tensión que solo podía ser causada por los secretos no dichos. Mientras Miguel la observaba, notaba que Elena, aunque físicamente presente, aún se encontraba atrapada en un pasado que la había marcado de formas que él no podía comprender. El brillo en sus ojos, que alguna vez había sido tan claro, ahora era opaco, como si las cicatrices del tiempo hubieran cubierto todo vestigio de la mujer que él había amado. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente, Miguel intentó hablar con Elena, pero ella se mantenía en silencio. Sabía que sus palabras no serían suficientes para explicar todo lo que había sucedido en estos años. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de silencio, Elena rompió el hielo. Hubo cosas que no podía controlar, dijo, su voz apenas audible, como si temiera que el sonido de sus propias palabras fuera demasiado fuerte para soportar. Cuando me fui, no fue porque quisiera alejarme de ti, Miguel. Fue porque me vi obligada a desaparecer. Había personas que nos estaban observando, personas que no querían que estuviéramos juntos. Miguel, atónito, la miró fijamente. Sabía que algo no encajaba, pero escucharla hablar de personas que los observaban lo dejó helado. ¿Qué estaba pasando en su vida, en la vida de Elena, que no había sabido? ¿Qué clase de personas?, insistió él, la preocupación aumentando en su voz. ¿Por qué me dejaste sin decirme nada? ¿Por qué no me buscaste? Elena cerró los ojos por un instante, como si quisiera retener sus lágrimas, pero finalmente las dejó caer. No podía arriesgar nuestras vidas, Miguel. Cuando descubrí que estaba esperando gemelos, supe que no podía quedarme. Recibí amenazas de muerte. Miguel sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Las palabras de Elena lo golpearon con fuerza. Aunque había sospechado que algo oscuro rondaba su desaparición, escucharla confirmar sus miedos lo desarmó. ¿Qué amenazas, Elena? ¿Quiénes eran? Me llamaban constantemente, explicó Elena, su voz temblorosa. Decían que sabían todo de nosotros, que si no me alejaba de ti, te matarían a ti y a ellos también. No podía arriesgarme. No podía permitir que ellos te alcanzaran. Miguel quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué no había tenido ni una sola pista de todo esto? No supe qué hacer. Pensé que si te dejaba, te salvaría, y a ellos también, y que todo se resolvería con el tiempo. Pero no fue así. Después, las cosas solo empeoraron. Miguel sentía una furia contenida. Había estado buscando respuestas durante años, pero jamás habría imaginado algo tan macabro. Elena había desaparecido por su seguridad, pero el precio que había tenido que pagar era demasiado alto. Por fin entendía por qué ella se había ido, pero aún había algo más que no cuadraba. Elena, dijo finalmente, sus palabras firmes, ¿estos niños, los gemelos, son míos? Elena levantó la mirada, esta vez con una expresión de dolor y arrepentimiento. Sí, Miguel. Son tus hijos. Diego y Damián son tuyos, pero no pude decírtelo. No pude arriesgarme. Las amenazas eran reales, y el miedo me paralizaba. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Durante años,
había creído que todo lo que había perdido no tenía sentido. Ahora, escuchando que tenía hijos que ni siquiera había conocido, un torrente de emociones lo invadió. Alegría, rabia, tristeza. Pero lo peor de todo, la sensación de que había perdido algo que nunca podría recuperar, el tiempo con sus hijos. ¿Por qué no me dijiste nada, Elena?, preguntó con la voz rota. ¿Por qué no me dejaste saber que ellos eran míos? Ella tragó saliva, buscando las palabras correctas. Porque te quería proteger, Miguel. Te amaba tanto que no podía permitir que te lastimaran por mi culpa. Pero ahora veo que fue un error. No te puedo pedir perdón por todo lo que pasó, pero te juro que nunca fue mi intención. Miguel cerró los ojos por un momento, buscando calma. Todo estaba tan alterado, tan inesperado. Los gemelos, sus hijos, estaban allí, frente a él, sin saber nada del dolor que los había llevado hasta ese momento. ¿Y Elena? Elena se había quedado en silencio durante todo este tiempo, viviendo en el miedo. No te culpo, Elena, dijo finalmente. Pero ahora que sé la verdad, no voy a dejar que te pase más daño. Ni a ti, ni a los niños. Ella lo miró, sorprendida. ¿De verdad lo harías? Miguel asintió, con firmeza. Sí. Ahora vamos a hacerlo bien. Ya basta de esconderse. Esto va a cambiar. Miguel sabía que tenía mucho que hacer. Pero por primera vez en años, sentía que tenía un propósito claro, proteger a su familia, a la que recién comenzaba a conocer de nuevo. Lo que había hecho su madre y su tío Casimiro lo había marcado profundamente, pero él no iba a permitir que nada, ni nadie, lo alejara de lo que más amaba ahora, Elena y sus hijos. Esta era la hora de tomar el control. Y esta vez, no iba a dejarse vencer por el miedo. El día siguiente transcurrió lentamente en la lujosa mansión de Miguel. Aunque las preocupaciones que lo atormentaban no desaparecían, algo en su interior le decía que por fin estaba tomando las decisiones correctas. Elena y los niños, aún adaptándose a su nuevo entorno, parecían estar más tranquilos, aunque Miguel podía sentir que el dolor que ella había acumulado en los últimos años aún la marcaba profundamente. Miguel sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. El primer paso era enfrentar a quienes habían arruinado sus vidas, Casimiro, su tío, y su madre, Alejandra. Su intuición le decía que, detrás de todo lo que había ocurrido, ellos habían jugado un papel fundamental. La confianza de Miguel en su familia había quedado rota para siempre y la verdad debía salir a la luz sin importar el precio. Esa tarde, después de una jornada que parecía no avanzar, Miguel organizó una reunión urgente con Casimiro y Alejandra. Quería que se enfrentaran a las consecuencias de sus acciones, y estaba decidido a que no quedara ni una sombra de duda sobre la verdad. El lugar elegido para el encuentro fue una de las propiedades más apartadas de la familia. No solo se trataba de una reunión de negocios, sino de algo mucho más personal, algo que Miguel debía resolver sin miramientos. Los ecos de su vida pasada resonaban con cada paso que daba hacia el despacho donde Casimiro y Alejandra lo esperarían. Cuando llegó, Casimiro lo recibió con su usual aire de arrogancia, como si no fuera más que otro día de trabajo. Pero al ver a Alejandra, Miguel notó algo distinto en ella. Su madre estaba más frágil de lo que recordaba, con los ojos hundidos y el rostro marcado por los años. La tensión en la habitación era palpable. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Por qué nos llamas con tanta urgencia?, preguntó Casimiro, con su tono habitual de superioridad. Miguel lo miró fijamente. No estaba dispuesto a perder tiempo con juegos. He descubierto todo lo que hicieron. Todo lo que hicieron para destruir mi vida y la de Elena. Y todo lo que hicieron con los niños. Las pruebas están sobre la mesa. Con esas palabras, Miguel abrió una carpeta con documentos y cartas que había conseguido tras semanas de investigación. Casimiro intentó mantenerse impasible, pero el color de su rostro comenzó a cambiar a medida que Miguel fue detallando todo lo que había encontrado: transferencias bancarias secretas,
alianzas con viejos enemigos de la familia y, lo más impactante, órdenes explícitas de hacer desaparecer a Elena. Sabía que te ibas a enterar, Miguel, dijo Casimiro con una sonrisa tensa, intentando disimular su incomodidad. Pero todo esto lo hice por tu bien, por el bien de la empresa. Tú no veías lo que estaba pasando, no entendías las amenazas. Tú solo pensabas en tus negocios. Por mi bien, replicó Miguel, furioso. ¿Cómo puede ser por mi bien lo que hiciste? Destruiste a Elena, y todo por poder, por ambición. Pero lo que realmente lo hirió fue lo que leyó después. Las cartas que encontró en el despacho de Casimiro eran claras. Su madre, Alejandra, no solo había aprobado los actos de su hermano, sino que los había respaldado. En una de las cartas, Alejandra expresaba con orgullo cómo se había asegurado de que Elena nunca volviera a interferir en la vida de Miguel. Miguel giró hacia su madre, los ojos llenos de incredulidad y dolor. ¿Y tú, mamá, tú también fuiste parte de esto? Alejandra no pudo mirarlo a los ojos. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento, pero también de una vergüenza insoportable. Lo hice por ti, Miguel. Pensé que estaba protegiéndote. Tú no sabías en qué te habías metido con Elena. La situación se nos fue de las manos, pero solo quería lo mejor para ti. Lo mejor para mí, murmuró Miguel, su voz quebrada. ¿Lo mejor para mí es arruinarme la vida? Miguel no pudo contener su frustración. El peso de todos estos años de mentiras y traiciones caía sobre sus hombros como una losa. Había esperado que, al descubrir la verdad, encontraría algo de justicia, algo que lo hiciera sentir que todo este sufrimiento había tenido un propósito. Pero no fue así. Lo que vio frente a él no era un arrepentimiento sincero, sino la culpa de unos padres que, en su afán por protegerlo, lo habían condenado a una vida de soledad. Ya basta, Miguel, dijo Casimiro, interrumpiendo el silencio que se había instalado en la habitación. No pienses que todo lo que hice fue en vano. Ahora tienes todo lo que siempre quisiste, ¿por qué no lo disfrutas? El dinero, la empresa, la vida que siempre imaginaste, ¿para qué necesitas a Elena ahora? Miguel se levantó de su asiento, el rostro tenso de ira. Porque no soy como tú, Casimiro. Porque yo no busco poder ni riquezas. Yo busco la verdad. Y esa verdad me dice que mis hijos están aquí, con Elena. Que todo lo que he hecho, todas las decisiones que tomé, fueron erróneas. Y no voy a permitir que lo que me quede de vida sea una mentira. Las palabras de Miguel fueron como un golpe directo al corazón de Casimiro, que se quedó en silencio, sin respuestas. Con las pruebas en su poder y su determinación intacta, Miguel salió de la reunión sabiendo que la batalla más importante aún estaba por venir. Pero esa noche, al llegar a casa, algo había cambiado dentro de él. Ya no se sentía perdido ni solo. Ahora sabía qué hacer. Tenía que proteger a Elena y a los niños, darles una vida que nunca imaginaron, porque, al fin y al cabo, era lo que realmente valía la pena. El pasado no podía deshacerse, pero el futuro estaba en sus manos. Y no permitiría que nadie lo destruyera. La mañana siguiente fue diferente. Miguel despertó temprano, pero esta vez no estaba solo. Desde que Elena y los niños habían llegado a su vida nuevamente, el silencio que solía dominar su hogar había desaparecido, reemplazado por pequeños sonidos, risas infantiles, pasos apresurados por el pasillo, y el tenue murmullo de una madre que trataba de organizar la caótica rutina de sus hijos. Mientras preparaba un café en la cocina, Miguel se detuvo un momento a observar a Elena. La mujer que había amado seguía allí, aunque distinta. Había algo en su forma de moverse, en su expresión, que le hablaba de los años difíciles que había enfrentado sola. Pero también había fuerza en ella, una determinación que Miguel no recordaba haber visto antes. Ahora la veía no solo como la mujer que amaba, sino como una sobreviviente. Los gemelos, Diego y Damián, corrían por el salón, mientras su hermano menor, Lucas, seguía con pasos inseguros, intentando no quedarse atrás. Miguel sonrió al verlos.
Había algo profundamente conmovedor en esa escena. No podía evitar pensar en todo lo que se había perdido, en los años que nunca recuperarían. Pero al mismo tiempo, sabía que ahora tenía la oportunidad de construir algo nuevo. Durante el desayuno, los niños hicieron lo que cualquier niño haría: preguntas. ¿Tú eres papá?, preguntó Diego, con la cabeza ladeada y una mirada de curiosidad genuina. Damián, más reservado, observaba en silencio, mientras Lucas jugaba con un trozo de pan. Miguel dejó su taza de café y miró a Elena antes de responder. Sí, Diego. Soy vuestro papá. Las palabras parecieron resonar en el aire, cargadas de un peso que los niños no podían entender del todo. Diego sonrió, y aunque no dijo nada más, la expresión en su rostro fue suficiente para Miguel. En ese momento, supo que había hecho lo correcto. Más tarde, mientras los niños jugaban en el patio trasero, Miguel aprovechó la oportunidad para hablar con Elena. Era el momento de discutir el futuro, de tomar decisiones importantes. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podían quedarse atrapados en el pasado. Elena comenzó, sentándose a su lado en el banco de madera que daba al jardín. He decidido enfrentar a mi madre y a Casimiro de manera definitiva. No puedo dejar que lo que hicieron quede sin consecuencias. Ella lo miró con preocupación, pero no lo interrumpió. No quiero que esto nos afecte más de lo que ya lo ha hecho, continuó Miguel. Pero también sé que, para protegeros a ti y a los niños, necesito asegurarme de que ellos no tengan poder sobre nuestras vidas. Elena asintió lentamente. Haz lo que tengas que hacer, Miguel. Solo te pido que tengas cuidado. No quiero perderte otra vez. Miguel tomó su mano, una promesa silenciosa de que haría todo lo posible para mantener a su familia segura. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba preparado para enfrentarlo. Ya no era el hombre que priorizaba sus negocios y su reputación por encima de todo. Ahora, su única prioridad era su familia. El comienzo del cambio. En los días siguientes, Miguel comenzó a tomar medidas concretas. Contrató a un equipo de abogados para revisar todas las operaciones de Casimiro y descubrió un entramado de corrupción que lo dejó atónito. Con las pruebas en la mano, inició un proceso legal para apartarlo de cualquier poder en los negocios familiares. Pero su mayor desafío fue enfrentar a Alejandra. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta y Elena descansaba, Miguel decidió visitar a su madre. Llevaba días evitando este momento, pero sabía que era necesario. Llegó a la casa familiar, un lugar que ahora le parecía ajeno, lleno de recuerdos que habían perdido su significado. Alejandra lo recibió en el salón, con una expresión que combinaba culpa y orgullo. Miguel, sabía que vendrías, dijo, con un tono que intentaba sonar conciliador, pero que no lograba ocultar la tensión. Quiero respuestas, mamá, dijo Miguel, sin rodeos. Quiero saber por qué decidiste arruinar mi vida. Alejandra suspiró, como si estuviera cargando un peso demasiado grande. Pensé que te estaba protegiendo, Miguel. Pensé que esa mujer no era buena para ti. Y Casimiro, él solo hizo lo que creía necesario para asegurar el futuro de la familia. Miguel sintió una mezcla de furia y tristeza. ¿Protegiéndome, de qué? ¿Del amor, de mis propios hijos? Mamá, lo que hiciste no tiene justificación. Alejandra bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Sé que me equivoqué. Pero, Miguel, quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte daño. Pues lo hiciste, respondió él, su voz llena de emoción contenida. Me quitaste años de mi vida, y me alejaste de lo único que realmente importaba. Ahora, lo único que me importa es asegurarme de que nunca vuelvas a interferir en mi vida ni en la de mi familia. Alejandra asintió lentamente, aceptando las condiciones de su hijo. Haré lo que me pidas, Miguel. Solo quiero que algún día puedas perdonarme. Miguel no respondió. Sabía que el perdón era un camino largo y complicado, y no estaba seguro de si alguna vez podría recorrerlo.
Pero al menos, por ahora, había tomado el control de su vida. Y eso era suficiente. Un nuevo inicio. Cuando Miguel regresó a casa esa noche, encontró a Elena en el sofá, leyendo un cuento a los niños. La escena era tan simple, tan cotidiana, pero para él, era todo. Mientras se sentaba a su lado y observaba a sus hijos escuchar con atención, sintió una paz que no había sentido en años. ¿Cómo te fue?, preguntó Elena, con una leve sonrisa. Bien, respondió Miguel, tomando su mano. Es un comienzo. En ese momento, supo que, aunque el camino hacia la felicidad sería complicado, lo más importante ya lo tenía, una familia que valía la pena proteger, amar y cuidar. Y esta vez, no permitiría que nada los separara. Aunque Miguel había comenzado a dar pasos firmes para reconstruir su vida junto a Elena y los niños, las heridas del pasado seguían presentes. No se trataba solo de las amenazas de Casimiro o de la traición de su madre. Había un vacío, una sensación de tiempo perdido, y la angustia de saber que los años que no compartió con sus hijos jamás regresarían. Elena, por su parte, luchaba por adaptarse a su nueva realidad. Aunque la seguridad y estabilidad que Miguel les ofrecía eran innegables, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Había pasado tantos años luchando sola que ahora, al encontrarse en un entorno que le ofrecía tanto, se preguntaba si merecía ese bienestar. Una tarde, mientras Miguel revisaba documentos en su oficina, Elena se acercó con una carpeta en las manos. Era una carpeta desgastada, con papeles que parecían haber pasado por demasiadas manos. Necesito que veas esto, dijo, colocándola sobre el escritorio. Su voz era tranquila, pero cargada de una emoción que Miguel no pudo ignorar. Él la abrió con cuidado, descubriendo una serie de cartas y notas escritas a mano. Eran recuerdos de los años que Elena había pasado huyendo, cartas que había escrito pero nunca enviado. Una en particular llamó su atención. Era para él. Miguel leyó en silencio, su expresión cambiando con cada línea. La carta hablaba de miedo, de amor, de sacrificio. Elena le explicaba cómo, después de recibir amenazas, había decidido marcharse para protegerlo, cómo había encontrado trabajo en pequeños pueblos, solo para ser despedida misteriosamente cada vez que intentaba establecerse. También mencionaba a los niños, cómo había luchado por mantenerlos alimentados y seguros, a pesar de todo. Siempre tuve la esperanza de que un día te encontraría, decía uno de los párrafos. Pero también temía que, para entonces, ya no quisiera saber de mí. Miguel dejó la carta sobre el escritorio y miró a Elena. Nunca dejé de quererte, dijo, con una sinceridad que parecía venir de lo más profundo de su ser. Lo que hiciste, no puedo imaginar lo difícil que fue. Elena asintió, pero no dijo nada. Había aprendido a no esperar demasiado, a no hacerse ilusiones. Pero las palabras de Miguel la hicieron sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. La reaparición de Casimiro. Mientras Miguel y Elena comenzaban a reconstruir su relación, Casimiro no se quedó quieto. Aunque Miguel había tomado medidas para destituirlo de sus cargos en la empresa, su tío seguía teniendo conexiones poderosas y no estaba dispuesto a perder su influencia sin luchar. Una noche, mientras Miguel cenaba con su familia, recibió una llamada inesperada. Era uno de sus abogados, quien le informó que Casimiro había presentado una demanda en su contra, alegando que las pruebas utilizadas para destituirlo eran falsas. Miguel cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que Casimiro no se detendría fácilmente, pero también sabía que tenía que proteger a su familia. Esto no se va a quedar así, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Elena, que lo observaba desde el otro lado de la mesa, pudo ver la tensión en su rostro. Aunque no quería involucrarse más de lo necesario, sabía que Miguel necesitaría su apoyo. Lo resolverás, dijo, con una calma que lo sorprendió. Siempre has sabido cómo enfrentarte a él. Sus palabras le dieron fuerza. Miguel decidió que, esta vez, no permitiría que Casimiro continuara manipulando su vida.
Organizó una reunión con su equipo legal y comenzó a preparar una estrategia para contrarrestar los movimientos de su tío. Un giro inesperado. Mientras investigaban las acciones de Casimiro, los abogados de Miguel encontraron algo sorprendente. Había registros que vinculaban a Casimiro con actividades ilegales mucho más graves de lo que Miguel había imaginado. No se trataba solo de corrupción en los negocios familiares, sino de conexiones con grupos criminales que habían estado detrás de las amenazas a Elena. Miguel sintió una mezcla de rabia y determinación. Sabía que esas pruebas no solo podían terminar con la influencia de Casimiro, sino también limpiar el nombre de Elena y cerrar un capítulo oscuro de sus vidas. Pero antes de actuar, Miguel decidió hablar con Elena. Sabía que esto no solo afectaría a su tío, sino también a toda la familia. Encontramos algo grande, le dijo una noche, mientras los niños dormían. Algo que podría cambiarlo todo. Elena lo miró con preocupación. ¿Qué es? Miguel le explicó lo que habían descubierto, detallando las conexiones de Casimiro y cómo eso explicaba muchos de los problemas que habían enfrentado en el pasado. Esto podría terminar con él de una vez por todas, dijo. Pero también significa que todo esto se hará público. Y no quiero que tú ni los niños sufráis por eso. Elena lo escuchó en silencio, procesando la información. Finalmente, asintió. Haz lo que tengas que hacer, Miguel. Pero asegúrate de que esto termine aquí. No quiero que nuestros hijos vivan con este peso. Miguel tomó su mano y la apretó suavemente. Lo prometo. La decisión final. En los días siguientes, Miguel presentó las pruebas ante las autoridades, asegurándose de que cada movimiento estuviera respaldado por su equipo legal. Casimiro, al darse cuenta de que su posición era insostenible, intentó negociar, pero Miguel no estaba dispuesto a ceder. Finalmente, después de semanas de tensión, Casimiro fue arrestado, y las pruebas en su contra no dejaron lugar a dudas. Para Miguel, no se trataba solo de justicia. Se trataba de cerrar un capítulo doloroso y garantizar un futuro seguro para su familia. Cuando todo terminó, Miguel regresó a casa, exhausto pero aliviado. Encontró a Elena en el salón, jugando con los niños. La escena era tan sencilla, pero para él representaba todo lo que había luchado por proteger. ¿Todo bien?, preguntó Elena, levantando la vista. Todo bien, respondió Miguel, con una sonrisa. Por fin. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el pasado ya no tenía poder sobre ellos. Ahora, podían mirar hacia el futuro con esperanza. Y Miguel estaba decidido a hacer de ese futuro algo digno para su familia, porque sabía que, después de todo lo que habían pasado, lo merecían. Aunque Casimiro estaba fuera de escena y las amenazas parecían haber cesado, el peso de los años pasados seguía presente en la vida de Miguel y Elena. Las cicatrices de sus decisiones, las ausencias y los sacrificios eran evidentes en cada gesto y en cada mirada. Pero había algo que ambos compartían, una determinación silenciosa de avanzar. En los días que siguieron al arresto de Casimiro, Miguel dedicó gran parte de su tiempo a reorganizar los negocios familiares. Quería asegurarse de que nada de lo que su tío había tocado volviera a manchar el nombre de la empresa. Pero, aunque lograba mantener una fachada profesional, en su interior llevaba una lucha constante. Su madre, Alejandra, no había sido arrestada, pero su complicidad con Casimiro había dejado una grieta en su relación que parecía imposible de cerrar. Una tarde, mientras Miguel revisaba unos documentos en el despacho de su casa, recibió una visita inesperada. Era Alejandra. Había llamado antes, pero esta vez decidió presentarse sin aviso. Llevaba un sobre en las manos y una expresión que mezclaba cansancio y arrepentimiento. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Miguel asintió, aunque mantuvo una distancia emocional evidente. No estaba seguro de que quería a su madre, pero sabía que este encuentro era inevitable. Alejandra se sentó frente a él y dejó el sobre la mesa. Quiero que leas esto, dijo. No espero que me perdones, pero necesito que entiendas mi parte.
Miguel abrió el sobre y encontró una carta, escrita a mano por su madre. Era un relato detallado de las razones que la habían llevado a actuar como lo hizo. Hablaba de su miedo a perderlo, de cómo había creído que Elena no era la mujer adecuada para él y de cómo Casimiro la había convencido de que eliminarla de su vida era la única solución. Sabía que estaba mal, dijo Alejandra, mientras Miguel leía. Pero pensé que estaba haciendo lo correcto. Ahora veo que solo te he alejado de mí. Miguel dejó la carta sobre la mesa. No sabía qué decir. Había un conflicto dentro de él, una parte que quería entender a su madre y otra que no podía olvidar lo que había hecho. No sé si puedo perdonarte, mamá, dijo finalmente. Pero estoy dispuesto a intentarlo. No por ti, sino por los niños. No quiero que crezcan con odio en su corazón. Alejandra asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, Miguel. Es más de lo que merezco. La fuerza de una familia. Mientras Miguel intentaba reparar su relación con su madre, Elena también buscaba su propio camino. Sabía que no podía depender de Miguel para todo, no por orgullo, sino porque quería recuperar su independencia. Había pasado años sobreviviendo sola, y aunque ahora tenía un apoyo sólido, sentía que debía hacer algo por sí misma. Inspirada por su habilidad para coser, que había sido su refugio durante los años más difíciles, decidió comenzar un pequeño negocio de confección. Miguel, aunque al principio preocupado por si sería demasiado para ella, terminó apoyándola incondicionalmente. Con el tiempo, el negocio de Elena comenzó a crecer. Sus diseños eran sencillos pero elegantes, y pronto atrajeron la atención de vecinas y conocidos. No se trataba de ganar grandes sumas de dinero, sino de recuperar algo que había perdido, su confianza y su propósito. Los niños, mientras tanto, comenzaban a adaptarse a su nueva vida. Diego, el mayor, mostraba una curiosidad constante por todo lo que hacía Miguel. ¿Puedo ir contigo al trabajo?, preguntaba con frecuencia, imitando los gestos serios de su padre. Damián, más reservado, prefería pasar tiempo con Elena en su pequeño taller, mientras Lucas, el más pequeño, parecía contento simplemente jugando con lo que encontrara a su alcance. Miguel se dio cuenta de que su vida, aunque aún marcada por las sombras del pasado, estaba encontrando un nuevo equilibrio. Había aprendido a apreciar los momentos pequeños, desayunos en familia, risas en el jardín y las noches tranquilas junto a Elena. Un momento decisivo. Un día, mientras la familia disfrutaba de un almuerzo en el patio trasero, Miguel se levantó y pidió la atención de todos. Había algo que quería decir, algo que llevaba tiempo pensando. Quiero agradeceros, dijo, mirando a Elena y a los niños, por darme la oportunidad de ser parte de vuestras vidas. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero prometo que haré todo lo posible por ser el hombre y el padre que merecéis. Elena sonrió, con los ojos brillantes de emoción. Los niños aplaudieron, aunque probablemente no entendieron del todo el significado de sus palabras. Pero para Miguel era un momento simbólico, un paso hacia adelante. El futuro. Con el tiempo, Miguel y Elena lograron construir una vida que, aunque no era perfecta, estaba llena de significado. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a enfrentar los retos juntos y a valorar cada día que compartían con sus hijos. Alejandra, por su parte, comenzó a visitar a la familia con más frecuencia. Aunque la relación con Miguel seguía siendo tensa, ambos trabajaron para encontrar un terreno común, principalmente por el bien de los niños, que rápidamente se encariñaron con su abuela. Elena continuó expandiendo su negocio, mientras Miguel, inspirado por su ejemplo, comenzó a dedicar más tiempo a proyectos sociales, algo que antes nunca había considerado. Juntos, encontraron una forma de transformar su dolor en algo constructivo, no solo para ellos, sino también para quienes los rodeaban. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecieron por completo, aprendieron a verlas como recordatorios de su fuerza y de todo lo que habían superado. Porque, al final, lo que realmente importaba era el amor que los unía y el hogar que habían construido juntos.
Pasaron los años, y la vida de Miguel y Elena se asentó en un equilibrio que ambos habían pensado inalcanzable. El tiempo, aunque no curó todas las heridas, suavizó los bordes más afilados del pasado. La familia creció en amor, y con ello, en fortaleza. Los niños, ahora más mayores, se enfrentaban a sus propios retos, pero siempre bajo la mirada protectora de sus padres. Un momento de reflexión. Una tarde de primavera, Miguel decidió organizar una comida familiar en la casa que había comprado años atrás, aquella que alguna vez parecía un espacio demasiado grande para una sola persona. Ahora, cada rincón estaba lleno de vida, dibujos infantiles colgados en las paredes, risas resonando desde el jardín y la calidez de una familia que había encontrado su lugar. Elena, como siempre, estaba en la cocina, supervisando cada detalle, mientras Diego y Damián ayudaban a montar la mesa. Lucas, el menor, corría entre las piernas de sus hermanos, asegurándose de que nadie se olvidara de su presencia. Miguel observaba desde la puerta y por un momento permitió que una sonrisa sincera cruzara su rostro. Había trabajado incansablemente para llegar hasta aquí y aunque todavía había días difíciles, sabía que todo había valido la pena. Durante la comida, Alejandra, que ahora era una presencia más frecuente en la familia, pidió la palabra. La relación con su hijo no había sido fácil de reconstruir, pero con el tiempo, habían encontrado un entendimiento basado en el respeto mutuo y en el amor compartido por los niños. Quiero decir algo, comenzó, levantándose lentamente de su silla. Su voz, aunque firme, mostraba un rastro de emoción que no intentó ocultar. Sé que no puedo borrar lo que hice, ni los errores que cometí. Pero veros aquí, juntos, me da esperanza. Espero que algún día podáis perdonarme completamente, no por mí, sino porque creo que esta familia merece vivir sin resentimientos. Miguel la miró fijamente. Había tenido que aprender a aceptar las imperfecciones de su madre, no por debilidad, sino porque entendió que el perdón no era para ella, sino para él mismo. Asintió, dejando claro que, aunque no podía prometer que todo estuviera olvidado, estaba dispuesto a seguir adelante. El proyecto de Elena. Elena también había encontrado su propia forma de contribuir a la comunidad. Su pequeño negocio de costura se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginó. Había comenzado a trabajar con mujeres que, como ella, habían enfrentado dificultades y necesitaban un nuevo comienzo. Organizó talleres, les enseñó técnicas y las ayudó a vender sus creaciones. Una de esas mujeres, Carmen, una viuda que había perdido todo en la crisis económica, le dijo un día, «No sabes lo que has hecho por nosotras, Elena. Me has devuelto la dignidad». Esas palabras resonaron en ella, confirmándole que, aunque los años de sufrimiento no podían deshacerse, sí podían transformarse en algo valioso. Miguel, inspirado por el trabajo de Elena, comenzó a destinar parte de los ingresos de la empresa a proyectos sociales. Lo que alguna vez fue un imperio construido sobre ambiciones familiares, ahora era una herramienta para marcar una diferencia positiva en la vida de otros. Una carta inesperada. Un día, mientras Miguel revisaba algunos documentos en su despacho, recibió una carta de la prisión donde Casimiro estaba cumpliendo su condena. Al principio, dudó en abrirla, pero finalmente lo hizo. Las palabras de su tío eran claras, un reconocimiento de sus errores y una petición de perdón. Miguel pasó horas reflexionando sobre aquella carta. No respondió de inmediato, pero tampoco la ignoró. Sabía que la verdadera justicia no consistía solo en castigar, sino en permitir que la verdad transformara a las personas. Decidió visitar a Casimiro, no para reconciliarse, sino para cerrar un capítulo que había dominado su vida durante demasiado tiempo. Cuando llegó a la prisión, Casimiro parecía envejecido, pero no derrotado. Miguel lo miró con una calma que sorprendió a ambos. «No estoy aquí para olvidar lo que hiciste», dijo Miguel. «Pero tampoco quiero cargar con este peso toda mi vida. Lo que suceda contigo de ahora en adelante depende de ti». Casimiro asintió, sin intentar justificarse. «Gracias por venir», fue todo lo que dijo.
un nuevo horizonte. Con el tiempo, la familia comenzó a mirar hacia el futuro con optimismo. Los niños crecieron rodeados de amor y aprendieron, a través del ejemplo de sus padres, que las dificultades no definían quiénes eran, sino cómo respondían a ellas. Un día, durante un viaje familiar a un pequeño pueblo costero, Miguel y Elena se sentaron juntos en un banco frente al mar, observando cómo sus hijos jugaban en la arena. ¿Quién iba a decir que llegaríamos hasta aquí?, dijo Miguel, tomando la mano de Elena. Ella sonrió, con la mirada perdida en el horizonte. Quizás no fue el camino que esperábamos, pero estoy segura de que es donde debíamos llegar. Miguel asintió. Y lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Elena apretó su mano. En ese momento, no importaba el pasado ni las cicatrices que llevaban. Lo único que importaba era que estaban juntos, construyendo un hogar lleno de amor, esperanza y la promesa de que, pase lo que pase, siempre encontrarían la fuerza para seguir adelante. La historia de Miguel y Elena no era perfecta, pero no necesitaba serlo. Era real, y en su imperfección, encontraron la belleza de lo que significa ser una familia. Y eso, pensaron ambos, era más que suficiente. Por favor, estimadas damas y caballeros, denme un me gusta y suscríbanse.